Hola oyentes de Radio Sefarad, están ustedes escuchando un tema de Schumann, de sus escenas infantiles, y el que lo está tocando es Federico Lechner, y lo está tocando a su manera, que es lo importante y lo esencial. Y también es importante y esencial que se encuentra con nosotros. Hola Fede, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, este tema de Schumann, ¿qué pinta Schumann en los dedos de Federico Lechner, que siempre lo escuchamos tocando? Jazz, rock, ¿por qué de pronto estás tocando Schumann? Bueno, este disco es un disco que hago dedicado a mi padre, se llama Cartas a mi padre, es un disco, mi primer disco enteramente a piano solo, es un disco que llevo tiempo queriendo hacer, son una especie de cartas musicales, metafísicas que le mando a mi padre, que murió cuando yo tenía 5 años. Y bueno, él tocaba muy bien Schumann, él era pianista y director de orquesta, tocaba muy bien Schumann, todas las escenas infantiles. ¿Cómo se llamaba de nombre? De nombre original Irgi, que es Jorge en checo. Ajá. Él era nacido en Praga y bueno, en español Jorge, Jorge Lechner. Bueno, este es el tema que abre el disco, que se llama Cartas a mi padre, como decía Federico, en el cual hay la mayoría, excepto este y algún otro tema de Charlie Parker versionado, pues y uno de Smetana, pues la mayoría son temas tuyos. La mayoría son temas míos, sí. Esta era una cita y las demás son textos originales tuyos. Exacto, sí. ¿Y por qué de pronto ahora querés hacer este homenaje a tu padre? Bueno, como te decía, hacía tiempo que lo quería hacer, nunca encontraba el momento y bueno, ahora encontré el momento y la inspiración, por decirlo así, y bueno, me lancé a la piscina a hacerlo. Bueno, el tema de aparte de tu carrera, que ya de por sí justifica una entrevista, en esta me gustaría que nos contases quién fue tu padre, porque mencionaste que era pianista, que era director de orquesta, y yo siempre me asombro, no lo conocía a él, pero de pronto descubrí a tus hermanas, una que se llama Constanza, ¿no? Constanza y Karin, sí. ¿Y son de distintas madres? Claro, Karin es hija de su segundo matrimonio y Constanza y yo somos hijos de su tercer matrimonio. Sí. ¿De primer matrimonio también? De primer matrimonio no tuvo hijos, ¿no? Bueno, porque si no, serían pianistas. Si no, serían pianistas también, seguro. Es sí. Que es algo increíble. No hubo forma de zafar. No. Es que los tres son muy buenos pianistas. Incluso tu hermana menor, sí, es la que no es Constanza. Karin. Karin tiene un hermano claro, que es hermanastro tuyo, digamos. Claro, y también es pianista. Que también es pianista. Con y el su que hija toca también es pianista. De hecho, yo ahora en unos días me voy a Bruselas y es muy lindo porque ella me invitó a mi hermana Karin a un concierto que ella va a hacer ahora el 14 de noviembre, que es justamente el aniversario de la muerte de nuestro padre. Y ella hace un concierto con Sergio, con su otro hermano, y con Natalia, su hija, en el Conservatorio de Bruselas. Y me invita a tocar un par de temas justamente del disco mío, en homenaje también a mi padre. Y bueno, así nos vamos a ver y vamos a estar tocando todos juntos. ¿Y tu abuelo tocaba también? ¿Tu abuela? Mi abuelo Federico también tocaba. Era ingeniero químico, pero era pianista aficionado. Digamos, aficionado. Sí. Y eran de la ciudad de Praga. De Praga, sí. Era de cuando seguramente era parte del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Esa claro, ciudad mi abuelo era checo y mi abuela era polaca y se fue a estudiar a Praga justamente porque en Polonia los judíos no podían estudiar en la universidad y mi abuela fue la primera mujer egresada ingeniera en la Universidad de Praga. ¿Ingeniera? Sí. Bueno. O sea que todo una historia fabulosa, pero aparte de la historia fabulosa que ya de por sí que estamos contando, organizando esta entrevista estábamos diciendo, bueno, ¿qué tema vamos a poner al final? Y dice, bueno, podemos poner que se llama Blues for Winton. Yo le digo Wynton Marsalis, el trompetista, dice no, Nicholas Winton. Nicholas Winton, sí. Digo, Nicholas Winton es un señor de 105 años que justamente le acaban de dar una medalla en Praga por haber salvado a 699 niños. Sí. Y entonces tú me dices, mi papá era uno de ellos. Mi papá y mi tía fueron de los niños del Kindertransport, que se llamó, que fue justamente una especie de
artimaña, digamos, que hizo este hombre, Nicholas Winton, para salvar chicos judíos de la guerra en el continente europeo, haciéndolos adoptar por familias inglesas. Ujú. Eh, Así fue como mi papá con 6 años y mi tía con 8, mi tía Hanna con 8, se metieron en un tren. Bueno, mis abuelos los metieron en un tren porque ya estaban los nazis, digamos, Checoslovaquia se había rendido al Reich y los pusieron en un tren porque mi abuelo, digamos, era de los que sí se imaginaba que era posible el holocausto. Mi abuelo conocía a los alemanes, había peleado en la Primera Guerra Mundial con los prusianos, bueno, no me acuerdo con qué Sí, sí. ejército, y era un tipo bastante lúcido en ese sentido, y bueno, era de los que sí pensaban que era posible lo que parecía imposible, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora tengo una hija de 6 años, me imagino lo que debe ser meter en un tren a 2 hijos de 8 y 6 años pensando que no los vas a ver nunca más para salvarles la vida. Y bueno, y se metieron en ese tren, se fueron, me imagino que desde Bélgica tomaron un barco y los adoptó una señora inglesa, Mrs. Price, que era una señora anglicana totalmente. O sea, vos pensás, mi papá y mi tía pasaron de una familia judía, pero totalmente no practicante, agnóstica, liberal, libres pensadores, a la casa de una señora inglesa en el campo que rezaba antes de comer. No sabían inglés, o sea que aprendieron inglés ahí. ¿Ellos hablaban checo o hablaban alemán? Checo y alemán. Porque los intelectuales de Praga todos hablaban alemán, ¿no? Sí, pero no, hablaban en casa de mi abuelo, se hablaba checo. Me imagino que también polaco, porque mi abuela era polaca, Ujú. entonces hablarían, la verdad que no sé bien en qué hablarían, pero Ajá. era... Y luego se reencontraron Claro, después mi abuelo Federico y mi abuela Rosa fueron vía Yugoslavia, consiguieron un visado de unos primos que tenían en Mendoza, que se habían ido hacía en unos años en Argentina. Argentina, y gracias a ese visado pudieron salir de Europa, llegaron a Argentina, y cuando se establecieron en Junín, que En la provincia de en Buenos la provincia de Aires. Buenos Aires, cuando ya estaban establecidos, En qué años era esto? ¿En los años 30 y algo? 38, 39. por ahí debe ser, sí, a ver, sí. Porque creo que justamente el último transporte de los niños no salió porque estalló la guerra en el 39, o sea que Mm. sería en el 38, 39. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en Inglaterra? ¿Un Un año? año y pico. O sea, bueno, el 40, 41 igual llegaron a Argentina. Claro, algo así debe ser. 40-41 me imagino, no te sé decir datos, pero sí, mi Sí. papá ya tendría 8 años o así. Y bueno, se tomaron un barco para ir de Inglaterra a Argentina y ya llegaron otra vez a aprender un idioma nuevo. Pero bueno, en fin, Mm. que... Claro, y para vos también es difícil reconstruir porque como con tu papá tuviste solamente los años de la infancia, lo demás lo sabes de... Claro, por mi tía Hanna, por mis primos, por mi hermana Karin. Pero, por ejemplo, ¿él ya había empezado a tocar el piano en Praga o empezó solamente cuando llegó a Argentina o en No, sí Inglaterra? tocaban. Yo creo que ya desde muy chiquito se hacía música. Yo creo que ya tocaba el piano. Y, No sabía decirte, por ejemplo, una cosa que me estás haciendo pensar es si en Inglaterra esta señora Mrs. Price tenía piano o no. o tocaba el órgano en la iglesia. O no lo sé, pero eso no lo sé. Le voy a preguntar a mi hermana Karin que debe saber. Que debes saberlo. Y cuando llegó a Argentina, bueno, todavía era un chico pequeño, ¿no? 8 Sí, 9 tendría años. 8 años, sí. Y se adaptó y como pasa con todos en Argentina, a los 2 3 años era un argentino total, ¿no? Sí, 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 me imagino que sí. Y, y ¿cómo fue su carrera musical? Que llegó a ser director, Sí, era maestro en el Colón, él preparaba las óperas, dirigió unas cuantas óperas en el Teatro Colón y después tenía una carrera como pianista que, bueno, acompañaba sobre todo a cantantes, violinistas, Ujú. en fin, mucho música de cámara. Nunca hizo carrera como solista de piano, pero bueno, era muy buen músico acompañante y creo que muy buen director, ¿no? Yo Ujú. bueno, ya he ido al Colón a ver alguna ópera de él, pero te hablo de cuando tenía 4 años, que no me Claro. acuerdo. De todas maneras, yo recuerdo de una entrevista contigo hace unos años hablando de que tu carrera al piano es básicamente lúdica, que empezaste jugando, tocando en casa
y hasta el día de hoy yo creo que sos alguien que juega, como se dice en inglés, play music, Claro. ¿no? Bueno, en casi todo porque en francés es jouer, en Sí. italiano giocare, o sea, realmente Solamente en los solamente hispanos. nosotros lo vemos como un laburo. Y sí, eso es gracias a mi madre, a Lolita Lechner, que ella fue una pedagoga, bueno, digo es porque todavía sigue enseñando, pero digo, en Argentina, en esa época cuando yo nací, y eso era una pedagoga muy importante en el sentido de que enseñaba a niños pequeñitos desde la perspectiva del juego, de la improvisación, un acercamiento, digamos, lúdico y amable a la música, en contraposición con muchos acercamientos que son bastante torturantes, Y ¿no? más en la época que eras chiquito, que Claro. tampoco sos muy grande, pero que... Pero, o Hace sea, 37 años. hace Sí. 37 años, dejar que los chicos tocaran lo que quisieran en el piano, digamos que no lo hacían todos. Bueno, este es el momento que vamos a aprovechar para oír también, o empezar a oír otro tema que tiene que ver o no tiene que ver, tú me dirás, porque es el otro tema que no es compuesto por ti, del disco, que es de Smetana, que es es una obra orquestal en realidad, ¿no? Sí, es de la suite Mi Patria, que es el Moldava. Es el Moldava. Y esta melodía que, perdón si soy un poco obsesivo, pero suena muy parecida a la tikva, ¿no? Claro, sí, Al himno israelí. Sí, muy parecido. Y sí. por eso también te inspiró de alguna manera. Sí, bueno, es una obra que siempre me gustó desde muy chiquito y sí, creo que tiene mucho que ver con mi padre y además, por si eso fuera poco, me daba juego también para la improvisación, así que bueno, ahí me busqué un arreglito y lo hice. Empezamos a escuchar y volvemos. Bueno, ya hemos empezado con este del Moldava, que aparte, claro, Smetana también es checo, ¿no? Sí, claro. O sea, es checo, sí. es checo. Nacionalista checo. Sí. Nacionalista checo, claro, pero esta obra tan nacionalista checa resulta que es el himno de otro país, ¿no? Pero que tiene que ver con el judaísmo. Y algo que a mí me ha llamado también la atención últimamente, Fede, igual me salgo del guión de la presentación del disco, pero tiene que ver también con estos recuerdos, con esta identidad. Por ejemplo, yo que te tengo de amigo en el Facebook, te he visto muy, muy activo en el tema del antisemitismo. Sí, eso desgraciadamente me ha granjeado alguna enemistad y alguna baja en tus fans. En mis fans y no solo en fans, sino en gente con la cual he trabajado. Lo cual es un poco triste porque, bueno, yo realmente lo único que he querido hacer ahí en el Facebook es hacer ver a alguna gente cómo se mide algunas cosas con distinto rasero y cómo en el tema de Israel y Palestina muchas veces hay a mi modo de ver, una especie de pensamiento único en el cual es como una película de buenos y malos, con ya los personajes totalmente etiquetados, y que si uno osa salirse de ahí, ya encima te dicen que si sos un sionista, un sanguinario, que si te gusta que mueran niños palestinos, en fin, cosas que son una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, yo y otros, creo que artistas intelectuales de izquierda de origen judío, hemos, como digamos Makarov o Juan Pablo Compayred, algunos que me han apoyado un poco en estos debates, simplemente hacer ver que, bueno, que no es una película de buenos y malos. Nunca tampoco dando un cheque en blanco a Israel, ni diciendo que Israel es el bueno y Palestina los malos. Es decir, lo único que defendíamos era que hay que ver la película hasta el final para sacarse bueno, una opinión sí, entre otras cosas. Digamos, dos cosas. Primero, que el tema es mucho más complejo que una peli de buenos y malos en la cual todo lo que haga Israel está mal y todo lo que haga Palestina está bien, o que los palestinos son totalmente inocentes de cualquier cosa.
Eso por un lado. Y por otro lado, un poco hipocresía de la gente que nunca se mueve para nada y en cuanto hay un bombazo en Gaza son los primeros defensores de los derechos humanos y después no dicen nada de ningún otro conflicto, ¿no? En fin, estábamos un poco poniendo eso, pero con alguna gente podíamos hablar bien y otra gente directamente me ha dicho, eres una mala persona, eres un sanguinario. ¿Te sorprendió? En algún caso, ¿no? Sí, igual, claro, esto de Facebook tiene esa cosa tan curiosa, peligrosa y a la vez creo que enriquecedora, que es como es a la vez una plataforma profesional y personal y política a la vez. Claro, hay mucha gente hay muchos profesionales que no entran para nada en ninguna cosa política por salvaguardar su prestigio profesional o por no hacerse enemigos o tal, ¿no? Por ejemplo, mi mujer me decía desde el principio, no te metas en quilombos, porque además este quilombo del antisemitismo es uno de tantos en los cuales me he metido, porque yo, fíjate, en Facebook he defendido a la SGAE, a Zapatero, en fin, todas causas causas perdidas. Causas perdidas, todo. En fin, los derechos de autor, bueno, toda esa cosa y la gente es muy radical, muy de blanco y negro. Hay mucha gente que no sabe debatir o que le molesta que de repente que te salgas de ese pensamiento único, ¿no? Es decir, gente que me decía, pero yo pensaba que eras de izquierdas. Y bueno, ¿qué? No puedo ser de izquierdas y hablar del antisemitismo. ¿Qué significa esto? En fin. Y hablando de pensamiento único, estás pensando en instrumento único. Sí. Federico Lechner ha hecho toda su vida carrera de pianista. Y ahora se nos descuelga con que quiere ser batería. Bueno, y en realidad yo empecé como cantante. Yo de cantante. De chiquito laburaba como cantante, cantando publicidad, cantando jingles en Argentina. Ah, no sabía. ¿Alguno para que algún oyente...? Muchos, bueno, seguro si hay alguno. Yo cantaba el de Trocitos de Doggy, el de Berredi, en fin, muchos. Tan sabor a naranja, un montonazo. Y lo de la batería me dio hace unos años... mira, surgió porque yo con mis alumnos de piano en casa me pasaba la mitad de la clase con una tacita de café y una virome o un lápiz para llevar al ritmo. Haciéndole ritmo. Entonces, un día digo, mira, ¿por qué no me compro una batería? Acompaño a mis alumnos de piano, de paso tengo una batería cuando vengan los bateros a ensayar a casa y de paso aprendo un instrumento. Y bueno, acabamos haciendo un grupo con Ariel Lieberman en el piano, uno de mis alumnos. Que se llaman Los Navatos. Los Navatos, porque ensayamos en la Navata. En la Navata. Con ese juego de palabras entre los novatos también. Sí. Y Navatos, bueno, hemos sacado un disco hace poco y hacemos nuestros conciertitos. Y es como vivir mi segunda adolescencia. Sí, por eso te digo. Claro, sí. Es extraño. Esta mañana ensayamos justamente y yo me lo paso genial. Pero lo que también muestra es un poco también con lo que decías antes de en el Facebook, de meterse donde no te llaman y donde no estás seguro, y ahí es donde te gusta entrar muchas veces, ¿no? Mira, nunca en mi vida tomé el camino fácil. Pero yo, a diferencia de, no sé, igual es una apreciación subjetiva y por tenerte simpatía me parece bien y en otro caso me parecería mal, pero no siento que es por epatar. O sea, que no es por decir, ahora voy a hacer algo exótico. Y bueno, justamente también hay mucha gente en el tema de lo del antisemitismo o de señalar el antisemitismo. Mucha gente me dijo, sos un provocador, lo haces por provocar, lo haces por epatar. Y no es verdad, yo estaría mucho mejor callado y sin meterme en esos líos y sin perder amigos, pero realmente hay cosas que uno no se puede callar, ¿no? Entonces siempre he actuado y actúo en base a mis pasiones y a mis impulsos, y tanto en las cuestiones políticas o ideológicas como en la música, ¿no? De repente me dieron ganas de aprender la batería y bueno, ¿y por qué no? Sí, me parece muy bien y aparte es un ejemplo que seguramente tu madre, pedagoga musical, le encanta, estaría encantada le encanta, de que otro alumno fuera de su hijo también dijera, después de 30 años de dedicarme a un instrumento, pues ahora voy a empezar con otro porque quiero divertirme. Nunca dejé el piano, o sea, el piano sigue siendo mi pasión y mi pan, ¿no? Sí, pero aparte yo te he visto tocar el piano y también haces muchas cosas en el piano que los profesores de piano dicen, esto no hay que hacerlo, ¿no? Claro. Estos arpegios que haces dando la vuelta al dedo, sí, que son un poco
también son un poco espectaculares a la vista, pero también haces cosas que de otra manera igual no llega tan rápido a la mano a hacerla, o sea que no es por hacer el movimiento Claro, raro. no hay, no creo en los dogmas, o sea, y en la música menos que nada. Ujú. Esto como no sé si conoces el guitarrista argentino que es ciego, este chico Nahuel. Penisi, sí, con Sí, la técnica, sí, que Nahuel toca Penisi, con la claro. guitarra al revés, porque como Imagina- nunca vio cómo se tocaba la guitarra, Imagínate, claro. la aprendió a tocar y de pronto hace unos acordes y unas cosas con la guitarra que ningún guitarrista lo puede hacer. Impresionante, Nahuel Penisi, sí. Sí, sí, por eso digo de que qué bueno es a veces no saber nada de algo porque de pronto te permite empezar y descubrir y llegar a sitios donde otros no han estado, ¿no? Porque si te lo Sí. dicen y haces todo muy reglado, también con la batería, ¿no? Te podés hacer ahora... Soy muy heterodoxo. ser muy heterodoxo. Bueno, y vamos a estar encantados en, aparte de poner otro tema hoy, pues más adelante volveremos a esta producción tuya de Cartas a mi padre para que los oyentes puedan, aparte de escucharte tus palabras, escuchar tu música más en profundidad. Pero hoy sí nos vamos a despedir con este blues para Winton, que es el señor de 105 años que tiene mucho que ver con que vos toques la batería, Con que mi padre haya sobrevivido. que haya sobrevivido y que toda esta historia de los Lechner, de los pianistas y de tu polémica y tus ganas de hacer cosas siga en pie. Me parece que es el mejor homenaje que le puedes hacer a este Winton, aunque no le hayas escrito un blues, saber que de su obra, pues una de las cosas que ha salido es este disco también para él. Muchas gracias, Se lo voy a Federico. mandar también. Muy bien. Muchas gracias, Federico Lechner. Mucha suerte con los otros 700 proyectos en los que estás Muchas metido. gracias.